Muy buenos días, amados hermanos y amigos que están con nosotros. Esta mañana queremos enviarles un saludo afectuoso desde nuestra casa aquí, la Iglesia Bautista Oikos en Villa de Ayarco. Les bendecimos y les enviamos un amoroso saludo. Queremos animarte a que seas parte de este ministerio orando por nosotros. Puedes unirte en oración cada día, orando por la iglesia, orando por el pastor, por la familia y por el liderazgo. Así que puedes unirte a nosotros y ser parte de este ejército de Dios en alcanzar a aquellos que no conocen de Cristo. También puedes ser parte de nosotros participando activamente con tus donaciones, tus ofrendas, que puedes hacerlas al simple que aparece al pie de la pantalla o también a la cuenta corriente del Banco Nacional de Costa Rica que aparecerá ahí, donde puedes hacer tus ofrendas, tus diezmos, tus donativos, y a la vuelta te estaremos enviando un mensaje de gratitud. Así que, amado hermano, prepárate para escuchar el mensaje y la voz de Dios a través de su palabra en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 1 al 5. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a compartir algunos pensamientos. Primera de Pedro 4 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias a Dios por este mensaje de Pedro. Quiero recordarles que Pedro le está escribiendo a una iglesia, a un grupo de creyentes que viven lejos de su país, que viven en tierra extraña, y que no solamente quizás hay alguna incomodidad por ser extranjero vivir en otro lugar que no es su propio país, sino que posiblemente son mirados con alguna extrañeza también por los nativos de ahí. El mismo hecho de ser judíos les ganaba alguna admiración no muy positiva. Pero estando ahí, aquellos hermanos estaban experimentando dificultades, como cualquiera de nosotros hoy. Experimentaban dificultades que a veces los hacía pensar si realmente vale la pena ser cristiano. Si no será cosa normal vivir como vive la demás gente, sin el temor de Dios, sin esa condición de estar pendiente de la vida cristiana. Y algunos de ellos estaban considerando quizás dejar las cosas cristianas un poquito al lado. Seguramente que usted, al igual que yo, conoce personas que han sido cristianas en el pasado y que por alguna razón se han desanimado y están ahí alejados. Dicen ser cristianos todavía, solo que no están comprometidos con ningún grupo, ninguna congregación local. Son cristianos aislados, solitos, enfrentando la vida sin un compañerismo, una familia. Y así estaban aquellos creyentes, estaban sufriendo. Y cuando uno sufre, se pregunta muchas veces, ¿dónde está Dios? La gente se pregunta hoy, ¿dónde está Dios si están matando tanto niño? Si están volando tantas bombas. ¿Dónde está Dios si hay tanta hambre en África? ¿Y dónde está Dios? Y le ponen cualquier cosa, pero Dios está ahí. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el corazón del hombre? Que se ha vuelto egoísta, que se ha vuelto avaro, que se ha vuelto tan egocéntrico que solo piensa en sí mismo, en enriquecer y llenar sus propios bolsillos y se olvida de otros. Y aquellos hermanos estaban dudosos de si valdría la pena ser creyente todavía. Y es que cuando uno tiene problemas a veces se nos olvida quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? San Pedro dice en 1 Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la luz.
¿Quiénes somos? Somos real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo que Dios compró a precio de sangre. Somos ahora sus hijos. Somos hijos de Dios. No todas las personas son hijas de Dios. Las personas son creación de Dios. El mundo, Dios lo creó. Dios creó al hombre en el principio y creó las aves y creó su mascota, al perro, el perico. Todo lo que tenemos, Dios lo creó. Pero no todos son sus hijos. Dice Juan 1:11 y 12, que Jesús vino. Él vino, la luz vino a los hombres y Él vino a los suyos. Él vino a buscarnos a nosotros que estábamos perdidos y descarriados. Él vino a los suyos. Y los suyos, dice Juan 1:11, no lo recibieron. No lo recibieron, lo rechazaron. Los suyos, los hombres, le rechazaron. Entonces, algunos cuantos que decidieron aceptarlo, recibirlo, Él les dio un privilegio. No a todos, porque unos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que le recibieron les dio un privilegio: ser hechos hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. Hay un pensamiento que generaliza: somos hijos de Dios. No, suena feo, ¿verdad? Suena egoísta también. Suena como exclusivistas. Dios es de nosotros. No, es que las personas deciden darle la espalda a Dios. Dios no obliga, no le tuerce el brazo a nadie para decirle: déjeme controlar su corazón. Dios es como un caballero y Él toca la puerta y llama. Y si alguno oye la voz y abre la puerta, dice Apocalipsis, entonces el Señor, como todo un Señor que es, entra y se sienta en el trono de nuestro corazón. Y dice Juan, aludiendo a la cena que hay en un hogar, Él se sienta a la mesa y come con nosotros. Pero si uno le cierra la puerta del corazón, el Señor no entra a la fuerza, no violenta el corazón del hombre. Él se queda afuera esperando. Algún día esta persona tal vez se va a enternecer ese corazón y se va a volver a mí. Y cuando hay crisis, a veces el hombre se pregunta: ¿dónde está Dios? Y se le olvida quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces ahora Pedro le está hablando a aquella gente que está en ese dilema y les dice en el versículo 1 lo siguiente. Él les dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, creo que Joel la va a poner por ahí, Cristo ha padecido por nosotros, ya que Cristo nuestro Señor sufrió por nosotros. Es así, Él sufrió por nosotros en la carne. Él fue maltratado. Ya viene Semana Santa y todas esas películas de la pasión y todo eso, que uno las ve y vuelve a llorar, donde vemos cómo al artista lo castigan y todo eso, se queda corto con la realidad. Porque el Señor sí sufrió en la carne, fue lastimado, y no era que como era Dios Él no sentía, Él no le dolía. El Señor lloró allá en el Getsemaní, orando, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Su sudor eran como gotas de sangre. Lloraba el Señor cuando vio que su amigo Lázaro había fallecido y vio a sus hermanas ahí dolidas. Él lloró. A Él le dolían las cosas, y cuando lo maltrataban, si lo pellizcaban, le dolía. Él sufrió en la carne por nosotros. Entonces Pedro le dice a los hermanos que están con algún pequeño inconveniente: llénense de esa misma actitud de Cristo. Ustedes también, amados, seamos del mismo pensamiento que Él. O sea que en alguna medida ser cristiano implica sufrir. Ser cristiano implica sufrimiento. No es posible que uno acuñe esa frase y diga: prosperado, bendecido y en victoria. Y con escasez, con enfermedad, y ante los ojos de muchas personas a veces fracasados. Hay muchos cristianos así. Hay muchos cristianos que no es próspero, que nada le sale bien, no tiene buen trabajo o le cuesta mucho encontrar trabajo, que no parece que esté viviendo victoriosamente, parece que está hundido, que no se puede levantar. Hay muchos hermanos así. Y cuando encontramos hermanos así, nosotros tenemos que levantarlos. Nosotros tenemos que ayudarlos. Tenemos que
proveer el sustento para las personas que no experimentan esa frase. Porque a los ojos del mundo Jesús no fue ni prosperado, ni bendecido, ni victorioso. A los ojos del mundo Él fue fracasado. Él no venció. Era una vergüenza predicar a un Dios que había sido crucificado en una cruz, que había sido matado como un ladrón. Era una vergüenza para los cristianos, para mucha gente, escuchar de un Dios con semejante final. Pero Él sufrió por nosotros y ahora Pedro le dice a los hermanos, a nosotros nos toca sufrir algunas veces. Y así como Jesús nunca se tiró para atrás, así como el Señor nunca dijo yo no voy a sufrir nada, sino que avanzó, y dice Pablo en Filipenses 2, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló y se hizo obediente y estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, Él pudo haber evitado eso. Así como Él estuvo dispuesto, dice Lucas 9:23, que entonces Jesús le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y eso es compromiso. Y un cristiano comprometido es un cristiano que va a tener algunas dificultades en algún momento. No sufrimos dificultades como aquellas de aquella época, pero un cristiano comprometido es un cristiano que a veces tiene que confrontar en la escuela con el niño. ¿Lleva religión o no la lleva? Entonces un cristiano de aquella época podría decir, para que no nos diga nada la directora ni nuestros vecinos, dejemos que el chiquito lleve religión, que le enseñe 5 años. Y recuerdo una vez, no, ese ejemplo no lo cuento, pero qué triste, ¿verdad? Cuando nosotros, con tal de que nadie nos haga mala cara, con tal de no sentir ninguna incomodidad en la vida cristiana, entonces cedemos un poquito y cedemos otro poquito y cedemos. Un vendedor, recuerdo la historia de un vendedor que estaba en una empresa tratando de cerrar un negocio y entonces les tenían un traguito a todos ahí. Y él, para cerrar el negocio, se tomó los traguitos. Pero alguien le dijo, usted es cristiano. Usted es cristiano. Es malo tomar. Jesús tomó. Jesús tomó. Pero Jesús no amanecía todos los días yendo a la cantinilla a ver si me vende una cuartita. Me venden. No estaba esperando fin de semana para ir corriendo a echarse uno. Tampoco estaba esperando que hubiesen fiestas para ir soplado a tirarse uno. Y era muy diferente las condiciones de aquellos días. La gente, los niños tomaban vino. Si hoy uno le da guaro a un niño es un sinvergüenza. El pani debe responder, debe meter la mano, porque tenemos una llave en la casa. Muchas llaves hay en nuestros hogares donde abrimos. Tenemos una en el jardín, otra atrás, en los baños, en la cocina. Tenemos tanta agua. ¿Quién le va a dar licor a un niño hoy? Pero aquellos días de Jesús, la samaritana fue al mediodía a buscar un poquito de agua en un pozo que estaba lejos de su hogar, con un chunche que tenía que jalarlo al hombro. Entonces las personas tomaban vino sin fermentar para los niños al desayuno, con un pedacito de pan. Pero algunos eran sinvergüenzas y lo fermentaban para pasar todo el día dándole. Hay personas que no quieren sufrir nada y entonces para no sufrir se amoldan a este mundo. San Pablo había dicho en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no se amolden a este mundo, sino más bien transformémonos, seamos de los que van siempre a la contra. Qué feo es ir a la contra siempre, pero un cristiano siempre va en ruta diferente, no camina con la normalidad del mundo. Entonces, puesto que Cristo ha padecido en la carne por nosotros, nosotros también debemos estar dispuestos a sufrir algún inconveniente hoy, ¿o no? Amén. Sí. Y no debemos pensar que porque estamos pasando algún tipo de dificultad, es que ya Dios se olvidó de mí. Seguro el Señor ya no quiere nada conmigo. Y entonces, ¿para qué voy a la iglesia si Dios no me escucha? ¿Para qué voy a orar si a mí Dios no me oye? Y Pedro le dice, no, mamita, no, mi hermano, ármese de esa misma actitud de Cristo, que sufrió
en la carne y estuvo dispuesto a ir hasta el final y no se echó para atrás. Dicen que los colombianos son de esos que siempre van para adelante. Una vez escuché a José Luis Pinto hablando de otro entrenador y él dijo, él siempre va para adelante. Y así es el cristiano. Dice el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. No somos de los que nos echamos para atrás cuando tenemos problemas o dificultades, sino que miramos hacia adelante. Y en el versículo 2 de este pasaje, dice el apóstol Pedro, vive en la voluntad de Dios. Si usted se recuerda quién es usted, usted va a querer vivir agradando a su Padre. Debe vivir agradando a su Padre. Muchas veces yo le he repetido a mis hijos. Es una situación complicada a veces ser pastor, pero yo muchas veces le decía a Josué, sobre todo a Josué, cuando estaba en el colegio, yo le decía a Josué, recuérdese quién soy yo. Recuerde quién es su papá. Entonces, cuando entró al cole en 7º año y Josué les contó que su papá era un pastor, los amigos de él dijeron, ma, usted sí la tiene toda con su papá, todo el diezmo. Esa es la idea que hay en el mundo. Y él dice, no importa, Josué, usted tiene que recordar quién es su papá. Porque ahora que todos saben que soy pastor, ellos van a esperar algo también de él. Algún tipo de conducta. Y es un poco ingrato, ¿verdad? Esperar eso a veces de los hijos, que se comporten de cierta manera. Pero Dios nos pide a nosotros que nos comportemos como hijos de Dios. Y dice el versículo 2, ya no vivamos el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Saque lapicero y papel. ¿Cuántos añitos calcula usted que le quedan de vida? ¿Cuánto nos quedará de vida? Pues mi alma. Yo les decía en la mañana, hace unos días recibí un correo electrónico de Links porque tengo una póliza. Y entonces esta gente me mandó un mensaje para avisarme. No es que ya va a llegar ahí, pero ya vieron que seguro estoy cerca. Y me avisaron. A los 65 años el monto cambia. El monto a pagar anual va a cambiar. Y yo dije, qué vivos. Claro, pero si uno llega a los 65 ya sacan cuentas y dice, a este tipo le queda poco. A esta persona ya no es mucho lo que va a rendir y sacan cuentas, sí, hay que subirle la cuota porque hay que pagarle. Pedro dice, aquellos hermanos que estaban sufriendo y pensando en tirarse para atrás, pongan sus ojos en Cristo, vean cómo fue Él y así sean ustedes. Número 2 dice, ya no vivan más el tiempo que resta en la carne. ¿Cuánto nos resta? ¿Vamos a seguir haciendo las cosas que a Dios no le agradan? No. Pedro dice, ya no vivamos más así. Y es que qué ricas es las cosas de la carne a veces. Como dice Juan, primera de Juan, escribiendo a los creyentes de la iglesia, les dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todas esas cosas que el mundo nos presenta a nosotros en imágenes tan lindas, todo eso no proviene del Padre, viene de otro lado. Un concierto que había en el Estadio Nacional ayer. Entonces dice La Nación ayer, 40,000 personas vibraron al ritmo del grupo musical que estaba ahí. Si ustedes vieron las noticias, desde la noche antes estaban haciendo fila. Muchos cristianos estaban ahí, hay que creer. Cuidado, alguno de ustedes seguro andaba ahí en la de menos. Claro, pero es que ese grupo una vez en la vida va a venir aquí y nunca más. 40,000 personas desde una noche antes pagaron, no solo pagaron la entrada, financiaron estar ahí, ir a pagar baños cada vez que querían orinar, ir a comprar desayuno y comida, porque cada vez que les daba hambre, familias completas haciendo fila para disfrutar de algo que a la larga no trae bendición al corazón de un creyente. Y quizás muchos
de ellos con las cosas de Dios? Cuando ven la canasta, ¿les parece que echar ahí su ofrenda o diezmo es dura cosa? ¿Les parece que dedicar un tiempo para estar en las cosas del Señor, es tan aburrido? ¿Es tan cansado? Pedro le advierte a aquellos hermanos, mucho ojo con la forma en que están viviendo. ¿Está viviendo para satisfacer únicamente sus pasiones carnales? Saque cuentas cuántos años le quedan, dice Pedro, y decida vivir en adelante haciendo las cosas que a Dios le agradan. Y siempre recuerdo un amigo misionero que me decía, Adolfo, hagamos lo más feo primero, para que lo lindo sea al final. Y cuando uno a veces puede sentir que las cosas del Señor no le agradan mucho, métase a hacerlas y hágalas, y hágalas, y hágalas. Y se dará cuenta que empieza a disfrutar las cosas lindas de servirle al Señor. No hay nada como servirle al Señor. Cuando estamos en dificultades, debemos recordar que así como Cristo sufrió, quizás nosotros estamos sufriendo por hacer su obra. Y debemos recordar, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Voy a vivir lo que me resta de tiempo haciendo las cosas en mí, a mi manera, o voy a vivir el tiempo que me queda agradando al Señor? Agradando al Señor. Al final, cuando mi papá estaba muy enfermo, yo podía recordar, yo creo que no fui tan mal hijo, pero yo podía recordar muchas veces cuando fui a ver a mi papá, y ya ahí en la cama, ya no era mucho la bondad que yo le podía expresar como un hijo obediente, porque ya estaba ahí en su tiempo final. Entonces, ahora que ya yo soy viejito, entonces yo digo, ¡ay, cómo me hubiera gustado cuando yo tenía 20 o 25 años hacer las cosas que a mi papá le gustaban, agradarle el corazón a él! Se me fue el tiempo, ya no se puede, se nos fueron los años, y ahora uno dice, ¿cómo me gustaría servirle al Señor ahora? Pero ya uno tiene esta edad, si sale en la noche y se serena, le hace daño. Si se ventea mucho, llega uno con la nuca torcida. Cuando tenía 20 o 25, le daba pereza. Cuando tiene 50 o 60, lo quiere hacer. Pero ya no se puede, porque ya no somos los mismos. Hemos perdido fuerza, hemos perdido energía. Nos queda solo, ojalá, la capacidad de pensar. Pedro dice, ya no vivan más según ese estilo de vida pagano. Decida vivir los años que le quedan haciendo la voluntad de Dios. ¿No le gustaría a usted comprometer su vida? No conmigo, sino decirle al Señor ahí en su corazón, decirle, Señor, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi vida. Yo quiero hacer las cosas que a ti te gustan. No es fácil, es difícil, sí, pero primero viene el deseo, primero el querer, y Dios pone el hacer. Cuando uno tiene la disposición, Dios nos bendice, ayudándonos con la fuerza y la energía que necesitamos. En tercer lugar, en el versículo 3, Pedro dice algo increíble. Pedro dice, basta ya. Basta ya. ¿Cuántas veces uno ha dicho esa palabra? Basta. Basta es una palabra que uno la dice cuando uno está con un poquito la sangre caliente. Cuando estamos un poquito molestos o muy molestos, de pronto uno le dice, basta ya. O sea, acabamos de marcar una distancia, poner un alto. Y Pedro tiene un tono ahí casi de regaño para decirle a aquellos hermanos, basta, ya es suficiente, ya es suficiente. Ya han gastado suficiente tiempo para hacer las cosas las cosas que le agradan a los gentiles. Ya hemos desperdiciado suficiente tiempo viviendo una vida en rebeldía. Ya hemos desperdiciado. ¿Cuánto tiempo cree usted que le queda? ¿Y quién es dueño del tiempo? Si nosotros no podemos decidir ni un minuto más allá de donde estamos. No podemos decidir, basta ya. El tiempo que hemos desperdiciado haciendo las cosas que le agradan a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Y Pedro les da 6 palabritas
solamente para darles algo, pero son 6 palabras que describen la sociedad de nosotros hoy y que describen la sociedad de ellos aquel día. Quiere decir, el mundo no ha cambiado nada, el ser humano sigue siendo el mismo corazón del hombre en aquellos días sigue siendo igual en nuestros días. Solo para recordar qué significan esas palabritas, Pedro les dice, olvídense de la lascivia. Recuerde que Pedro le está hablando a los cristianos. Uno pensaría, está bien decirle eso a la gente no creyente, pero Pedro le está hablando a los cristianos y les dice, basta ya, no practiquen más la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Dice que esa es una palabra que significa excesos lujuriosos sin medida. O sea, sexualidad o sexo crudo. Basta ya. ¿Hay de eso en la iglesia de Dios hoy? Sexualidad cruda, sexo lujurioso, lujuria en el corazón de las personas. En las iglesias cristianas aparecen muchachitas embarazadas también. En las iglesias cristianas también de pronto se nos dan situaciones de este tipo. Lujuria. La lujuria está ahí en el corazón de los hombres. Y Pedro le está diciendo a los cristianos, creyentes, quizás recién convertidos, hermanos, basta. Hay que ponerle un alto a eso, dice Pedro. Hay que dejar esas cosas. Es ese sentimiento que a veces perciben las mujeres cuando pasa una señora caminando delante de un grupo de hombres y le sueltan uno de esos piropos feos, que ahora son un delito, porque los pueden demandar por piropos feos. Un deseo crudo que despierta en el ser humano hacia el sexo opuesto. Pedro dice, basta. Tenemos que controlar nuestros pensamientos, no con ejercicios de meditación. Y si usted va a meditar, medite como dice el salmista en el Salmo 1. Medite en la ley del Señor, porque en ella está su delicia. Y el que medita en la ley del Señor, dice el salmista, será prosperado en todo. No ponga la mente en blanco, porque el que pone la mente en blanco permite que Satanás entre a su corazón y domine sus pensamientos. Deje que su corazón sea lleno de la palabra de Dios. Luego Pedro les dice concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Concupiscencias son pasiones. ¿Usted es apasionado? Todos tenemos eso porque Dios nos da todos esos elementos en el corazón de la manera correcta, pero cuando el hombre los pervierte son dañinos. Pasiones es la palabra que dice, también se refiere al sexo. Es un deseo sexual feo. Un deseo sexual feo, no como el regalo que Dios nos dio a nosotros. Es un deseo sexual desordenado, un apetito que degrada a la persona. Basta ya. Si en aquellos días que no había internet, no había redes sociales, no había televisor, no había nada, eso era un problema. Pedro se resucita hoy y se vuelve a morir. Con solo ver esas vallas que ya a uno le parece natural, una muchacha ahí en bikini, pero en el primer siglo, que andaban tapados hasta los dedos. Basta ya. Todo eso despierta la lujuria. La sexualidad la usa el comercio, la mercadotecnia para vender. Ustedes no ven que ponen un tipo así todo feo y raro para promocionar algo. Buscan los modelos lindos, buscan las muchachas más bonitas. Los ponen tomando licor, un grupo de jóvenes llenos de vida y fuerza, todos lindos, tomando Bacardí o ron del otro. Llama la atención Satanás a los ojos de los hombres, haciéndoles parecer que si usted toma eso, usted va a ser como ellos. Fume Viceroy y va a ser como uno de esos que montan a caballo, todo fuerte. Marlboro. ¿Verdad? El diablo utiliza esas cosas. Pedro dice, basta. ¿Por qué? El cristiano ya no puede, ya no debe. El cristiano puede, pero no debe. Concupiscencias, dice Pedro. Concupiscencias es una palabra también fea. Bueno, la acabamos de ver. Embriagueces. Hermanos, embriagueces. Aquella iglesia tenía serios problemas, hermanos, con este tipo de
pensamientos. Embriaguez no hay que explicar mucho, es borrachera. Y lógicamente en aquellos días, ¿qué era lo que tomaba la gente? Vino fermentado de uvas. Eso era lo que tomaba el Señor Jesús. Él hizo vino también, Él tomó vino. Era lo que bebían las personas en la mañana. Cuando se despertaban en la casa, las señoras tenían una tinajita donde tenían vino sin fermentar. Y cuando los chiquillos se levantaban, le daban un vasito de vino con un pedacito de pan. Ese era el desayuno. No había chocolate, el café no existía, no había té. Los judíos, los israelitas tomaban vino de uva. No había agua, no había un tubo para decir vamos a hacer una agua dulcita. Caña de azúcar es de aquí. No había nada de eso. Tomaban vino. Era la razón por la que todos, y el vino no solamente era para desayunar, pero también era una medicina. Cuando habían vómitos tomaban vino o aceite. Todo lo que la palma ofrecía era santísimo. Pero hoy tenemos que reconocer que las bebidas alcohólicas de hoy son mucho más fuertes que ese vinito fermentado que ellos tomaban. Que las bebidas alcohólicas de hoy, muchos de los vinos que uno va a comprar o que compran las personas, leen la etiqueta tanto por ciento de alcohol. Son fuertes. Con solo ver la botella yo me mareo. Pero, ¿cuál es el problema? Que Pedro les dijo, basta ya. Ellos tenían que tomar vino, porque era su bebida. Era lo que tenían que tomar. Pero Pedro les dijo, basta ya la borrachera. Tienen que tomarse lo que tienen que tomarse, pero nada más. Mi papá padecía de presión baja. Entonces el doctor le dijo, don Bolívar, tiene que tomarse una copita todas las mañanas. Y todas las mañanas mi papá se echaba un traguito, después de cierta edad. Y a él le gustaba donar sangre y si llegaba con presión baja no podía donar sangre. Pero se echaba ese traguito, qué palabra. Se tomaba entonces la medicina y ya pasaba el día bien. Pero ¿qué tal si pasaba tomando medicina todo el día? Si a las 9 tomaba más, y al mediodía, y en la tarde, y al llegar la noche, seguía medicado. No, hermanos, hay cosas que tienen una lógica. Y Pedro les dijo, tienen que tomar, sí, pero basta, no más borracheras. Y dado el problema social que es el alcoholismo en nosotros, sabemos que los cristianos tenemos que tomar una posición en cuanto a eso. Viene Semana Santa. Ya no cierran tanto los locales, pero hace algunos años ustedes recuerdan que sellaban los supermercados, los bares y todo. Y los días antes de Semana Santa todo el mundo se iba soplado a comprar. Compraban más de lo que hubiesen comprado si no sellaban, como si el licor se fuese a acabar. Hay un problema social con las bebidas y los cristianos tenemos que decir basta ya. No podemos nosotros caminar con este ritmo que el mundo camina. Otra palabrita que usa ahí, orgías. Y orgías es una palabra muy común, pero tiene que ver con fiestas desenfrenadas donde hay comida y bebida y relaciones sexuales inmoderadamente. Así era en aquellos días, en las fiestas de los dioses paganos, cuando eran actividades festivas con mucha comida, con mucha bebida, y al final terminaban en ese tipo de acciones inmorales. Ya no hacemos de eso en esta época. Ya no hacen. Claro que sí. Hay tantos problemas de inmoralidad sexual, lugares. Acá en la policía está llegando a lugares de cuarterías donde hay un montón de mujeres que se prostituyen. Y hay lugares donde se prostituyen varones también, jóvenes. Y yo recuerdo la vez que estuve en Cuba, estaba ahí y me quedé asustado de ver a jovencitos, varones, prostituyéndose. Andando un muchachillo con un viejo ahí, todo feo. Qué triste. Fiestas donde hay licor, comida y sexo. Y esas grandes fiestas a veces las pasan por la televisión como reality show. Y uno las ve en reality show, donde se acuestan, gente que ni se conoce, los traen de diferentes lugares, empiezan ahí, toda esa historia. A mí me gusta esa cuestión de chisme. Y entonces yo veo eso para predicar. No, yo casi nunca veo, muy rara vez veo algo de eso, pero hermanos, los transmiten los reality show.
Gente se hace famosa porque tiene sexo, que lo publican y se hacen de dinero. Comida, bebida, actos inmorales. Pedro dice, basta ya, hermanos, le dice a aquellos hermanos. Algunos de ellos estuvieron en eso. Ahora estaban pensando en volver atrás otra vez y dejar la vida cristiana porque alguien les está diciendo pandereta. Porque ahora les parece, ¿dónde está Dios si no tengo comida? Y Pedro le dice, hermanos, vean cómo fue el Señor y seamos como Él. Armémonos con esa misma actitud. Vivamos lo que nos falta, haciendo la voluntad de Dios. Basta ya a estas cosas. Y por último, Pedro les dice ahí en el capítulo 4, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué hacen las personas cuando de pronto usted decide pararse firme en sus convicciones? Nos empiezan a señalar entonces. Usted es un aburrido, no baila, no toma, no fuma, ya no. Usted no hace nada. De pronto la gente, cuando una persona decide mantener una posición firme en sus convicciones, tratan de lastimarlo a uno con ese tipo de comentarios. Te hiciste pandereta. Ahora sí te están sacando el diezmo, pero no le dicen a uno, le estabas dando toda la plata al cantinero antes. Será mejor dársela a Dios. Si usted antes le daba todo su salario al dueño de la cantina, pues tráigalo y póngalo ahí para bendecir a otros. Si antes gastaba mucho de su salario en apuestas, en un casino, y ahora sus amigos le dicen, si ahora le está dando todo al pastor, tráigalo y lo pone al Señor, hay más bendición. Porque Satanás usa esos comentarios para tratar de hacerlo a uno sentirse incómodo. Y entonces más de un cristiano, yo he escuchado más que un cristiano que dice, no más, yo no voy a ir, la doña es la que me lleva de vez en cuando, pero conmigo nada. Qué triste cuando un cristiano se porta de esa manera, se avergüenza del Señor. Dice el Señor en Mateo, el que se avergonzare de mí delante de los hombres. Cuando llega uno allá arriba, el hombre le va a decir a uno, llama a todo el mundo para ponerlo en ridículo, y Él se avergonzará de nosotros. Basta ya. Son 6 actitudes que Pedro menciona, pero son tantas actitudes que un creyente puede seguir manteniendo en su vida, o seguir queriendo, albergando en su vida, tratando de pensar que uno es la excepción y que Dios me entiende, Dios sabe que yo lo quiero mucho a Él, pero yo para cerrar este negocio tengo que hacer esto, si no, esto no me va a resultar. Dios sabe que para alcanzar esto tengo que irme por este atajo y hacer algo indebido. No, Dios sabe que eso es incorrecto y usted también, y debe actuar como debe actuar un cristiano, con rectitud. Aunque eso nos implique sufrir, dice Pedro. Parte del ser cristiano es sufrir. Sufrir. Y si sufrimos haciendo el bien, dice Pedro, hay bendición. Pero ¿qué gloria hay sufrir haciendo las cosas indebidas? No hay gloria. Entonces, hermanos, Pedro dice, a la gente le parece cosa extraña que usted no corra con ellos. Esa palabra correr no es la de correr solito, es que a la gente le parece cosa extraña que ya uno no comparte con ellos, uno no está con ellos. No es que uno esté solo, es que de pronto uno le tiene que decir a los compañeros del trabajo, yo no voy a estar en esa actividad, me encantaría, pero no puedo estar. ¿Por qué? Y le explicamos, no voy a sentirme cómodo ahí. Y entonces a ellos les parece extraño, qué raro este tipo, nunca participa en nada. A ellos les parece cosa extraña que cuando ellos cuentan un chiste vulgar, uno no se ríe. Es que son apagados. Les parece cosa extraña que cuando tienen sus comentarios y frases pesadas, uno no las aprueba. Les parece cosa extraña. Porque un cristiano no necesita ni siquiera sacar la Biblia para hablar, porque solo con su conducta les hace sentir incómodos a las demás personas. Y entonces nos señalan. Y ese era el sufrimiento de ellos. No era tanto que Roma los estaba incomodando, sino que sus amigos, sus vecinos, las personas con las que se relacionaban continuamente,
Le decían, usted sí que se hizo raro, desde que va ahí, ahora ya es diferente, se hizo raro. Y no es que nos hicimos raros, es que no queremos vivir el tiempo que nos queda, corriendo con todo el mundo, haciendo lo que a Dios le desagrada. Porque dice el versículo 6, creo, el versículo 5, dice, hay que darle cuentas a aquel que nos va a juzgar. Hay que darle cuentas. No es solamente no hacerlo por miedo, pero es que hay que dar cuentas un día. Y ciertamente somos salvos por gracia, pero también nos vamos a sentar al frente del Señor. Y dice San Pablo, algunos pasarán así como por el fuego. Y qué bonito sería el día que estemos al frente de Dios, no tener que pasar ningún tipo de vergüenza. Que el Señor diga, venga, buen siervo, bueno y fiel, venga a disfrutar conmigo. Entonces, hermanos, para concluir, los hermanos en dificultades a veces están pensando en aislarse un poquito de las cosas de Dios, en retirarse un poquito y mantener un perfil bajo. ¿Pensaría eso el Señor Jesucristo? ¿Mantener un perfil bajo y aislarse y no hacer lo que debió hacer? No, debemos de armarnos del mismo sentimiento que Él. Si hay que sufrir, sufrimos. Luego, debemos de pensar cuánto tiempo nos queda y entonces decidir vivir lo que nos resta de nuestra vida haciendo la voluntad del Señor. Recordando esas palabras de Pedro cuando dice, basta ya. Y cada mañana que usted se despierta, usted debe recordar y decir, Señor, hoy va a ser un día difícil, pero dame la fuerza para vencer. Ya no quiero volver nunca más a aquello. Dame fuerzas. Y al mediodía le vuelve a decir al Señor, y al atardecer, constantemente dependiendo de Él para que nos dé la energía para salir adelante. Basta. Ya no más esas cosas. Y entonces nos damos cuenta que si la gente nos critica, será porque ya no caminamos con ellos en la misma locura que vive el mundo. Porque ahora queremos caminar con Cristo haciendo las cosas agradables. Un día el Señor se sentará con nosotros para pedirnos cuentas. Y quiera Dios que esas cuentas sean de lo mejor. Quiero invitarle a ponerse de pie, vamos a orar y quedamos despedidos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos apreciar el mensaje tuyo de esta mañana. Ayúdanos a armarnos de esa misma actitud de tu Hijo Cristo. En los momentos duros, en los momentos difíciles, ayúdanos a poner la mirada en tu Hijo Jesucristo y armarnos de ese valor. Si hay que sufrir, sufrirlo contigo a nuestro lado. Poder superar cualquier situación, cualquier dificultad, sabiendo que tú nos das la fuerza, la habilidad, el poder y la capacidad de vencer. Ayúdanos, Señor, a mirar el tiempo que nos queda con gratitud, pero también con compromiso de hacer las cosas que a ti te agradan, el tiempo que nos des de vida, de hoy en adelante. Y Señor, no queremos más correr en esa ruta en la que camina el mundo sin ti. Queremos caminar en la dirección correcta y poder testificar al mundo que con tu gracia y tu favor podemos ser diferentes y podemos agradarte en toda manera de vivir. Bendice a los hermanos esta mañana, bendice a la iglesia, bendice a cada una de las personas que hoy nos han visitado, Señor, que esta sea una semana de victoria en nuestras vidas. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.